Bienvenidos a un capítulo más de Pensamiento Vivo, su podcast para curiosos del conocimiento. Recuerden que el objetivo es mejorar nuestro estilo de vida mental, emocional, físico e espiritual también, que es muy importante hoy en día todo esto. Y hoy tenemos un tema que realmente me apasiona, es un tema que además pues siempre ha dado mucho en todas las vertientes, en todos los libros, en todas las filosofías, en todas las ciencias, siempre tiene un lugar prioritario. Y para eso tengo a un gran amigo, una persona que admiro mucho, que sé que va a aportar demasiado al tema y esperemos que sea agradable para ti, no te lo puedes perder. Carlos Verdín, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Fernando. Un placer. Gracias por tan cálida presentación. Es un honor estar aquí. Estaba viendo, ya llevas 22 podcasts. Ya Eh, llevamos 22 es correcto. capítulos Entonces, me que alegro mucho que hayas construido este espacio precisamente para invitar gente que viene a sumar a todo pues lo que ya hay, ¿verdad? Un esa es la placer. idea, además de que, pues como tanto tú como yo sabemos que somos sedientos siempre de conocimiento, entonces aparte de que me divierto y conecto con gente increíble como tú, pues sigue uno aprendiendo mucho y yo siempre digo que lo que dices, te lo dices y lo que enseñas es lo que aprendes, entonces este intercambio es dinámico, es muy padre y bueno, lo permite la tecnología. Carlos, platícanos un poquito, sin escatimar, lo que quieras compartir de ti. ¿Quién es Carlos Verdín? Un poquito de tu formación. ¿Qué te ha llevado hasta este punto? De acuerdo, Fer. Pues, ¿qué te puedo platicar de mí? Pues soy una persona como cualquier otra que, que ha elegido pues diversos caminos. En mi caso, cuando yo termino mis estudios de bachillerato, de prepa, tengo claro que quiero adentrarme en el mundo pues de la creación audiovisual, ¿no? Todo lo que implica el cine, la parte del guionismo, la producción, la dirección, con todo eso, ¿no? Ujú. Desde antes ya me había gustado la música, en la secundaria tocaba la batería con unos amigos, teníamos ahí, hacíamos ruido, medios anarquistas, ¿no? Con el punk y todo eso. Ajá. Y pues vas evolucionando y posteriormente la vida me lleva a adentrarme en la carrera de Ciencias de la Comunicación, en donde pues encuentro también un mundo más amplio, Ujú. más nuevo, donde me doy cuenta también que existía esta capacidad de expresar oralmente y sus múltiples manifestaciones. Me especializo en lo que es la comunicación organizacional, Ujú. la parte de la consultoría, la parte de la capacitación, tanto en una empresa de manera interna como externa, con el fin visionario de mi parte de crear mis propios proyectos y también apoyar a la gente en todo este aspecto. Después la vida me lleva a adentrarme, aunque ya estaba en el campo de las humanidades, con Ujú. la carrera en comunicación, me voy al parte del acompañamiento terapéutico, se me invita a trabajar en una comunidad terapéutica y ahí se me hace la invitación a formarme como maestro en terapia gestal. Entonces ingreso a estudiar la maestría en terapia gestal, donde se amplía aún más mi campo. Ujú. También ya había estado estudiando a la par de la licenciatura, estuve en un semestre en la licenciatura en teatro y opté posteriormente solamente por quedarme con la carrera en comunicación, pero el teatro también ha sido en mis pasiones. He producido, dirigido y actuado alguna de mis obras y también pues escribo teatro y diversas cosas, ¿no? Es algo que también la escritura, primero me topé con la poesía, luego la narrativa y pues es muy amplio, ¿no? Vas construyendo con las palabras desde discursos hasta múltiples manifestaciones,
También ya después mi tesis de la maestría se centró en lo que fue el teatro terapéutico o teatro gestáltico, donde pues uní mi pasión por el teatro, donde se conjugan pues diversos aspectos con la terapia, que es una convergencia importante. Y también desde hace muchos años, desde hace más de 26 años, pues he estado en el camino espiritual. De hecho, pues desde niño tuve como pues situaciones que me tocan vivir y me doy cuenta que existe un mundo pues sutil que a veces no vemos, pero que ahí está. Entonces empezó esta, como decías hace rato, una búsqueda por todo eso, ¿no? Que a veces no vemos con estos ojos físicos, pero ahí está, que se siente y que también se manifiesta. Entonces, hace 20 años me regalaron unos tíos un libro de espiritualidad que mucha gente ha escuchado hablar de él, se llama Curso de Milagros. Y a la par también, pues ellos mismos me adentraron en estudios de metafísica y pues ya se fue gestando diversos caminos, eh, tanto de espiritualidades prácticas en diversas corrientes, desde obras sociales nacidas en cunas de caminos ya establecidos, pero que tuve la fortuna de viajar a Brasil, a Guatemala, inclusive aquí en México, siendo fundador de proyectos. Y también hace algunos años me encuentro con otro aspecto, que es la filosofía tibetana, que también amplió pues mi panorama, ¿no? De maneras interesantes y pues muchísimas cosas que van surgiendo, ¿no? Hay múltiples conocimientos que van sumando, van aportando. Hace ya cerca de 10 años publiqué mi primer libro, que se llama Ángel Fénix, que es precisamente un recuento de pensamientos, reflexiones, cuentos, poemas. Y el próximo año voy a publicar ya mi segundo libro, se llama El Gran Espíritu. Espero tenerlo listo en el equinoccio de primavera para hacer la presentación. Y pues bueno, seguimos ahora sí que haciendo lo que nos gusta, Fer. Que Así es. a de cuenta ahorita el proyecto que estoy construyendo, Ujú. hace unos meses regresé de nuevo al mundo, estuve trabajando en mi persona cerca de 2 años y estoy construyendo un proyecto nuevo que precisamente la raíz del proyecto tiene que ver con acompañar gente a hacer realidad sus sueños. Me Todo encanta. con el centro precisamente de este amor palpable que a veces creemos que no es real, pero que forma parte de cada uno de nosotros. Muy bien, pues excelente toda tu trayectoria, la cual creo que vale la pena porque, fíjate, me he topado mucho, Carlos, y con mis entrevistados. Ni siquiera me voy a ir más lejos fuera del círculo social, pero me he topado con dos cosas. Uno, personas que en un momento de la vida iniciamos dentro del riel, del tren, del deber ser y cumplir, ¿no? Con la sociedad, pero que tuvimos un destello, circunstancias, tropiezos, nos quebramos, o de alguna manera simplemente la vida misma nos puso una insatisfacción creciente que le da un giro a nuestra vida, ¿no? Y he entrevistado y, oye, me dedico a ayudar a la gente, estudié psicología, pero soy ingeniero de primer carrera, ¿no? Y tengo varios. O estudié licenciatura, es decir, nos considero al grupo al menos de los que he entrevistado y me siento incluido como muy afortunado de poder retomar el camino y poder entender que hay algo más en el cual podemos ayudar. Y por qué no, quizás muchos de nosotros pues nos equivocamos en el pasado, ¿no? Yo la persona, por ejemplo, yo a veces les platico, yo soy divorciado, entonces a veces encuentran personas en un cierto modelo en nosotros y dices,
oye, pero ¿cómo que vas a hablar de esto, pero si eres divorciado? Bueno, a ver, es que la persona que quedó allá atrás, que ya no existe más, pues estaba en un camino diferente y hoy estoy en una construcción constante, en una evolución constante del compartir. Entonces, creo que es bueno de repente también conocer esas pequeñas historias, quizás no a fondo, pero que tarde o temprano pues validan que estamos aquí para compartir, ¿no? Para decirles, yo ya me quebré, yo ya pasé por esto, yo ya me desvié y por eso hoy te lo puedo decir quizás hasta con más validez, ¿no? De una persona que a lo mejor no ha tenido ese tipo de situaciones. Bien, vamos a hablar hoy de un tema que más allá de ser una palabra, creo que valdría la pena primero explicar, definir y cómo lo concebimos, ¿no? Y va muy de la mano con todo lo que has estudiado, con todo lo que hemos concebido, con todo lo que nos hemos equivocado, pero que es la fuente, siento que es el principio de todo, ¿no? Y es el amor. Vamos a hablar hoy del amor, pero desde una concepción, al menos con un alcance distinto. Carlos, ¿qué es el amor? ¿Cómo podemos clasificar el amor para ir dándole a nuestro público un poquito de contexto de cómo lo vamos a abordar desde ahorita? Fíjate que definir lo indefinible es complejo, porque es algo que, que se siente y a final de cuentas somos. Hubo un taller que tomé con uno de mis maestros, que es don Lauro de la Cruz, es un sacerdote maya, monje tibetano, que conocí durante mi estudio de la maestría, y en una de las sesiones con él hicimos una dinámica donde a través de un mantra tibetano tocábamos el corazón de nuestro compañero en un círculo bastante amplio de personas. La otra persona también tocaba tu corazón y mirándonos a los ojos decíamos uno al otro, soy amor, doy amor. Cuando tú reconoces que de ahí partimos, es decir, es lo que somos, es nuestra esencia primigenia, ¿no? Ujú. El amor es precisamente de donde surge la bondad, de donde surgen todas las cosas, el principio creador. Y, y a final de cuentas, a veces lo creemos extinto, moribundo en un mundo a veces tan descompuesto, tan enfrascado en la competencia, tan enfrascado en la separación, tan enfrascado en el conflicto, en la aparente muerte, en todos estos juegos que se desatan, ¿no? Por la vorágine de precisamente los vacíos que están ahora sí que enraizados en nuestra mente, en nuestro corazón, pero a final de cuentas el amor ahí se encuentra, ¿no? Porque si tú te das cuenta, en un día entre semana, a las 5 de la mañana, como hay muchos padres esperando el camión, precisamente para ir a trabajar, es un acto de amor impresionante porque esas personas están viviendo esa palabrita, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque gracias al amor nos movemos, gracias al amor a veces también nos callamos, es decir, no creamos más conflictos. Gracias al amor podemos respetarnos, aprender, ahorita hablabas de equivocaciones, a veces cuando ya te cansas de descender a los infiernos elegidos, dices, debe haber caminos más amables, debe haber situaciones más favorables, y te sales de esos infiernos Ujú. para construir espacios más amorosos, relaciones más amorosas, empezando por nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando tú eres consciente que el amor es el que sostiene tu respiración, que el amor es el que hace que tu corazón esté latiendo constantemente, es decir, el amor te soporta, te sostiene, te habita y obviamente está a tu alrededor, ¿no? Cuando eres consciente y dices, mira, hay un techo encima de mí, hay un alimento para tener la energía suficiente,
tengo personas a mi alrededor, llámese familia, amigos, vecinos, compañeros, que, que inclusive yo te puedo decir, ¿no? Yo he construido relaciones muy profundas que algunos no me pueden dejar mentir, ¿no? Hasta puedo dar mi vida por ellos sin ningún problema, ¿no? Y es mutuo. Ujú, Entonces, ese tipo de cosas, eh, pues es a final de cuentas lo que somos y a veces no recordamos, nos da esta amnesia, ¿no? ujú, Porque este virus que nos hace olvidar nuestro origen y nuestra esencia, pues nos tiene distraídos, ocupados, ¿no? ujú, Atrapados en sueños que cada quien decide, ¿no? O sea, también alimentar, ¿no? A ujú, veces para mucha gente es mucho más importante diversos factores y está bien, cada quien tiene derecho a ir construyendo su realidad. ujú, Y yo creo que a final de cuentas, te digo, definirlo es complejo, ujú, porque es algo que se siente, es algo cuando tus palabras van plagadas de bondad, de verdad, de serenidad, de congruencia sobre todo, ujú, eh, pues van transformando tu realidad, ¿no? Cuando van llenas de amabilidad, cuando van llenas de gentileza, y no solamente tus palabras, tus pensamientos, ¿no? Cuando en vez ujú. de condenar al otro a través de un juicio, lo respetas, lo aceptas, y los actos pues también, ¿no? Van acompañados de esa congruencia, y para llegar a ese punto, pues hemos tenido que vivir previamente en una locura, porque dice por ahí Einstein esta definición de locura, de pensar, decir y hacer cosas diferentes. Ujú, Eso es la definición de locura, ¿no? Cuando vas sincronizando e integrando ujú, precisamente mente, corazón, boca, ¿no? Te vas unificando, te vas volviendo, a final de cuentas, esta persona que en realidad siempre hemos sido, pero que hemos olvidado, ¿no? Que hemos vivido desconectados, perdidos, y a ujú. final de cuentas, como dicen, ¿no? Esta paradoja de perdernos para encontrarnos, ¿no? Así O, es, o perder para ganar, ¿no? Que son paradojas que a final de cuentas están llenas de verdad, Fer. claro. Fíjate que aquí vale la pena comentar. El amor del que estamos hablando es este amor, como tú dices, inmenso, incondicional, o sea, no es un amor de estar incluso cuando estamos enamorados, ¿no? Estamos en amor, pero es un pedacito en el que estás, tampoco es el sentimiento nada más, no es, decían los griegos, ¿no? Que está el amor de filia, de los amigos, el amor de ágape, de admiración, el amor de estorge, que es de convivencia, etcétera, o el eros incluso, ¿no? Del amor erótico, etcétera. No es ese tipo de amor, estamos hablando de ese amor del que habla incluso en la Biblia, de el amor a tu prójimo, amar como a ti mismo, el creador de todo. Y decías de la parte de la filosofía tibetana, esta compasión, creo que es una de las leyes, ¿no? O sea, esta parte de ser compasivos, de estar en esta frecuencia dadora de conexión, de amor. Y eso solo se puede experimentar, o sea, no es algo que alcanzar, no es algo que no está ahí. Por eso yo a veces les digo, el amor no tiene la culpa, el amor siempre está. O sea, el amor no se va, el amor siempre está presente. Carlos, ¿cómo podemos? Yo observo mucho que hay personas que viven no desde el amor, sino desde el miedo. Es decir, parecieran cosas incluso opuestas, ¿no? eh, que todo el tiempo están viviendo desde el miedo y no desde el amor. Vamos a poner desde la escasez, desde el qué va a pasar, desde el no me atrevo a dar el paso, no me atrevo incluso a compartir. Entonces, ¿cómo pudiéramos entender pues que no sé si sea realmente una dualidad, pero cómo es que muchas personas no logran, desde tu punto de vista, conectar y seguir viviendo desde el miedo en vez del amor? Sí, fíjate que es interesante este planteamiento que haces porque a final de cuentas, todo lo que mencionabas de estos rostros, yo les llamaría del amor,
¿no? Todas estas diversificaciones, hablabas de los griegos, y todas estas múltiples teorías o manifestaciones son rostros del amor mismo. Ujú, Y a final de cuentas, esta, más que polarización, viene siendo como un recubrimiento, yo lo llamaría de esa manera. Eh, Estamos a veces recubiertos por ese miedo, que es precisamente todo esto que se ha apoderado de nuestra esencia y que nos ha hecho olvidar quiénes somos y qué somos. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, de que hay esa capa, ahorita le llamabas miedo, pero que nos hace desconfiar, nos hace temer. Yo aquí hablo de bajas frecuencias y altas frecuencias. La baja frecuencia precisamente es este manto de miedo, todas estas inseguridades, toda esta desconfianza, toda esta agresividad, todo este rencor, ¿sí? También así como el amor tiene muchos rostros, el miedo también, ¿sí? Esta parte de oscuridad que no es más que otra cosa que ignorancia, ¿no? Así ujú, lo han retratado diversos caminos filosóficos y diversos caminos espirituales, que a final de cuentas es esta ignorancia de olvidar precisamente nuestro origen, y no como una condena, sino simplemente como una amnesia, que ujú, precisamente este virus en diversas culturas, por ejemplo, en un libro que el otro día me platicabas que está estudiando algo de Cábala, Yehuda Berg, en un libro que se llama Satán, precisamente este agregado, así se le ha llamado, ¿no? O en otros caminos le han llamado el ego. El doctor Miguel Ruiz, autor de Los Cinco Acuerdos, de la Maestría del Amor, lo llama el parásito o el juez. Es esta precisamente sustancia que viene a tener una función y un juego, precisamente. Eh, lo han llamado también el adversario, ujú, que a final de cuentas no es porque sea un enfrentamiento, sino esta parte de oscuridad, de ignorancia, de miedo, que viene a tener una función que precisamente es desconectarnos de nuestra esencia ujú, para que en algún momento determinado cada uno vuelva a reconectar con sí mismo, ¿no? No porque sea un castigo, sino porque es parte de este juego. Por ejemplo, en el hinduismo se hacía hablar de Maya, que es este juego de la ilusión, ujú, del desconocimiento de que todo está conectado, que todo forma parte de una sola cosa. Ahorita hablabas también de la filosofía tibetana y cómo ellos reconocen, eh, ellos dicen, ¿no? Que la bondad es lo que permite que este mundo exista. Ahorita hablabas de la compasión, pero hay múltiples manifestaciones del amor, ¿no? La misma bondad, la compasión, la gratitud, la paz, la dicha, la plenitud, muchas manifestaciones que nosotros podemos llamarlas de cierta forma virtudes, ¿no? Que son ujú, virtudes que podemos cultivar, que podemos acrecentar, que podemos manifestar, porque tenemos el gran regalo del libre albedrío, ¿no? De elegir, eh, al final de cuentas, por ejemplo, ya en un camino chamánico, pues le llaman magia blanca o magia negra, ¿no? Que nosotros vamos embrujando con nuestras palabras, con nuestros pensamientos o con nuestros actos, a través de esta energía luminosa o a través de esta energía oscura o densa, ¿no? Que contamina o que sana. Ahí es ujú. donde vamos despertando la conciencia, que generalmente se encuentra dormida, y que, al igual que una flor, va a abrir en la mente de cada quien y en el corazón de cada quien en el momento adecuado, ¿no? Ujú, Es algo natural. ujú. Fíjate que me hiciste que me acordara, hace poco leí el libro de Superhumano de Joe Dispenza, que está muy de moda, que en realidad yo siento que es bueno todas las propuestas que nos unan, que nos sumen, que nos impulsen, que nos hagan despertar la conciencia son buenas. Cuando de repente empiezas a estudiar diferentes vertientes, pues te das cuenta que en realidad el origen sigue siendo el mismo y los mecanismos son los mismos. Él habla de que siempre en tus meditaciones o en tus visualizaciones para crear este cerebro plástico y esas reconexiones, pues
te enfoques en emociones intensas y curiosamente esas emociones intensas las empieza a describir y dice amor, dicha, gratitud, plenitud, bondad, compasión, ¿no? O sea, a fin de cuentas son las de mayor vibración, podemos decirle así, ¿no? Entonces creo que, y lo que comentas, que a lo mejor puede sonar algo esotérico de esto del chamanismo y del abracadabra, que tus palabras son lo que hacen la realidad, pues no es más que el hecho de cómo estás percibiendo y cómo estás viviendo y qué estás compartiendo y decretando y sembrando en cada momento, en cada día, ¿no? Me recomendaste un libro que, por cierto, ya me lo eché, el del tallador de diamantes. Ya lo leí y bueno, aparte de que aborda cuestiones de negocios y cómo hacerlo, pude rescatar esta parte de que estás sembrando todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estás sembrando y quizás lo que hoy estés viviendo lo sembraste no ayer, sino hace 2, 5 años o 10. Entonces, si empezamos a tener, como bien dices, esa conciencia unificada desde el amor, pues siempre estamos procurando sembrar cosas buenas, ¿no? Siempre estamos procurando este, sintonizar, digamos, con ese equilibrio desde esta frecuencia alta. Carlos, platícanos, sé que tú has tenido experiencias en donde has podido experimentar, ¿no? Incluso es parte de tu proyecto, que sería muy bueno hablar un poquito de él más adelante, pero ¿dónde has encontrado tú de forma tangible el experimentar este amor con la gente? Fíjate, Fer, desde que yo llegué a este mundo, hace algunos años, nací en un núcleo lleno de amor. Tuve esa fortuna y ese regalo de tener un padre amoroso, una madre amorosa, unas hermanas amorosas, unos abuelos, abuelas, tíos, tías, llenos de amor hacia mí. Entonces tuve ese gran regalo. Desde que llego, el amor me crea y el amor me recibe, ¿no? O sea, desde ahí. Por el camino de vida que he tenido, tuve una pérdida muy fuerte en mi infancia y a mí eso me hizo enojar, ¿no? Yo me enojé, me resentí, me oscurecí, por así decirlo, aunque el amor estaba ahí, el amor Sí. seguía estando ahí, pero tú hablabas de esta parte de que a veces nos rompemos. Ahí yo me rompí, ¿no? Y no solamente yo, mi núcleo familiar, ¿no? Porque faltó una pieza primordial en mi núcleo. Entonces, papá también se rompió de cierta manera, mis hermanas también, y mi familia en sí, mis abuelos, tías, etcétera, ¿no? Entonces, ante esto, a mí me toca precisamente hacer este juego de bajar, ¿no? Seguramente has leído a Dante Alighieri con la Divina Comedia, Ajá. que es emprender este viaje, ¿no? De hecho, me recuerdo mucho cuando estaba estudiando cine, tenía un maestro de narrativa y él decía eso, ¿no? O sea, que a veces hay que bajar a los infiernos, ¿no? Para también ver lo que hay ahí, ¿no? Entonces yo emprendí esa búsqueda. En aquel tiempo mi libro favorito era de Rimbaud, que se llama Una temporada en el infierno, donde él se mofa al inicio de su libro de la belleza, ¿no? De todo esto que implica, ¿no? Precisamente de lo que estamos hablando. Él en una parte del libro dice, ayer senté la belleza en mis rodillas, la besé, la injurié y me resultó amarga, ¿no? Entonces, a final de cuentas es precisamente por un alma adolorida, atormentada, conflictuada, que uno decide bajar esos mundos, ¿no? Donde hay otros seres desventurados que al igual que uno, pues han decidido anidar en mundos así, oscuros, llenos de dolor, de sufrimiento, de elementos, pues no agradables, pero que uno se va familiarizando, ¿no? De cierta manera así medio masoquista el asunto, hasta que llega a un punto, en mi caso fueron años, ¿no?
bastantes años que decidí salir así nada más en la noche, ¿no? Todo este juego, tú sabes de qué se Ujú. trata este juego. Hasta que un Sí. día me soy consciente y digo, no, o sea, ya no es necesario tanto tormento, ¿no? Tanto infligirme daño Ujú. y elijo caminos más amables precisamente. Ya había elementos que se me habían brindado porque el amor siempre estuvo ahí, Ujú. estuvo todo el tiempo, jamás se ausentó. Yo fui el que elegí recorrer otro camino, así como el hijo pródigo, ¿no? Ujú. Que le dice al padre, ¿sabes qué? Pues voy a buscar mi propio camino hasta que termina comiendo la comida de los puercos, ¿no? Sí. Y el padre lo recibe amoroso, a mí me pasó de la misma forma, que obviamente se me vuelve a brindar la oportunidad de volver a tomar este camino amable, este camino luminoso, precisamente por esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de ir viviendo situaciones que dices, no es necesario esto, ¿no? Ujú. Y obviamente es como esta parte de ensayo y error, ¿no? De Ujú. aprender. Hay una parte en el curso de milagros que dice aprender significa cambiar. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces hacemos como que cambiamos. Seguimos autoengañándonos, seguimos mintiéndonos, seguimos repitiendo patrones que están precisamente ahí en el inconsciente, en esa parte oculta, ¿no? Ujú. Que no nos damos cuenta, hasta que la misma vida, para mí la vida es el sinónimo de la divinidad, te va guiando, te va ayudando, porque siempre ha estado ahí, ¿no? Ujú. Se manifiesta a través de ángeles, a través de personas, que aunque no les veas las alas, pues ahí son seres luminosos, ¿no? Que te van regresando a este camino, ¿no? Porque a final de cuentas, en mi experiencia, aunque elegí recorrer esas sendas, siempre fui consciente de la presencia de la divinidad, tanto en mi interior como a mi alrededor, ¿no? Siempre me sentí acompañado, cobijado y lleno de esta presencia. Ok. Entonces, a final de cuentas, es algo que te digo, no, cada quien tiene su propio camino, Ujú. ese es parte del mío. En mi caso, ahorita hablabas de esto, ¿no? De la plasticidad de la mente. De hecho, ahorita me hiciste recordar, comencé a estudiar un doctorado y precisamente mi tema, el otro día te comentaba, va por ahí, va por esta parte de la neuroplasticidad y su relación con la felicidad, que a final de cuentas es otro de los tantos rostros del amor, que hay estudios desde hace muchos años acerca de ese tema, ¿no? Sí, A claro. diversos aspectos de la ciencia. Entonces Ujú. ya en un doctorado, ¿sabes? Ya tú eres un generador de conocimiento y también es como, mira, quiero compartir esto que he encontrado, no solamente a través de la teoría, sino a través de la vivencia. Yo cuando conozco a un grupo de personas, que Ujú. yo ya había encontrado varios maestros y encontré un Ujú. grupo de personas donde vi esa luz, esa congruencia y esa encarnación de maestros que han pasado por este mundo que dije, oigan, yo quiero eso que ustedes tienen. Y me dijeron, está bien, deja todo y vente. Así funciona esto, ¿no? Ujú. Y lo hice. Dejé trabajo, ya estaba siendo adjunto del rector de donde estudié la maestría, tenía mis pacientes, tenía muchas cosas y me fui, porque quería cultivar precisamente eso, que se adquiere a través de la práctica, a través de manifestar el amor de maneras concretas, ¿no? De cuando hay discusiones con alguien, volver a hacer un borrón y cuenta nueva. Tú ahorita hablabas, ¿no? De estas supuestas equivocaciones que para mí no lo son. Yo, la que era mi esposa, Ujú. estoy todavía muy agradecido con ella. El amor está ahí, pero el amor por mí también. Y fue una gran maestra Ujú. que está emprendiendo un camino maravilloso, al igual que el mío. Hoy ya no es tan necesario tener alguien, ¿no? Porque vas completándote a ti mismo, ¿no? Te Ujú. vas nutriendo y si viene, adelante, pero ya no andas en esa búsqueda porque precisamente esta parte de vacío que juega esta parte del miedo y del ego y todo esto de lo que hablábamos es eso, ¿no? Que nunca va a ser suficiente el dinero, las relaciones, cualquier cosa, ¿no? O sea, nunca va a ser suficiente porque es un pozo sin fondo
que Ujú, solamente puedes llenar a través de esta unión con esta fuente suprema, ¿no? ujú, Que te va brindando cada vez mayores herramientas, mayores sincronías y empiezan a suceder cosas maravillosas, ¿no? Encuentras gente inclusive, pues de la cual dices, es que, ¿cómo pueden hacer eso, no? O sea, como si con el otro te decía, como si fueran superhéroes, ¿no? Así con múltiples talentos, con múltiples habilidades, con una bondad desmedida, ¿no? O sea, que dices, bueno, o sea, qué padre que empiezan a manifestarse todas estas cosas que van acrecentando nuestra fe, nuestra esperanza en esta realidad del amor que, como te decía en un principio, a veces creemos extinta en ujú, un mundo que juega tanto a competir en vez de a intercolaborar, que a final de cuentas es una de las maneras de hacer amor, de manifestar el amor intercolaborando y no tanto compitiendo como a veces juega el mundo a eso, ¿no? ujú. Carlos, ¿cómo crees que podamos manifestar estos actos de amor? O sea, hay personas que quizás nos están escuchando y hemos escuchado, valga la redundancia, mucho esto pues, ámate tú primero, ¿no? Ámate tú primero para que puedas compartir desde el amor. Decías de irnos armando, de irnos completando otra vez, que a veces confundimos, yo siento que a veces también se confunde un poco la caridad y no quiero entrar en cuestiones de determinismos literales, ¿no? Pero pareciera pues dar caridad a alguien nada más así como así, pues ya a veces viene más quizás por nuestra cultura desde no sentirme yo culpable o dar eso, pero eso es muy distinto a tener manifestaciones y actos de amor todo el tiempo, o sea, ir con ese chip y esa vibración a donde vaya y con quien vaya, ¿no? ¿Cómo pudiéramos nosotros transmitirle a la gente que nos ve, cómo puede reconectarse a este, pues esta gran vibración del amor? Claro, fíjate, algo basado en mi propio camino, Fer, Ujú, fue que tiene que ver con lo que estás preguntando, fue precisamente trabajar con mi parte de culpa, ¿no? Porque al haberme equivocado de ujú, tantas formas ujú, en mi camino, pues va generando, porque también esta parte del ego y del miedo y de todo esto que hemos estado hablando, juega en diversos frentes, ¿no? ujú. Entonces, en mi caso fue así como, no, pues no eres digno, ¿no? De seguir viviendo por tantos errores que has cometido, ¿no? Sí. Entonces, fue trabajar mucho con eso. Ujú, Eh, Nos vamos a seguir equivocando, pero en la medida que va creciendo la conciencia, ya eres consciente que lo que le haces al otro te lo estás haciendo a ti mismo. Y en lo que llegamos a eso, yo creo que parte fundamental es eso, el perdonarnos por diversas situaciones, el ser gentil, porque a veces nosotros somos nuestros peores enemigos, Fer. A veces ujú, nosotros no necesitas que alguien venga y te haga la vida difícil, a veces nosotros mismos a través de lo que elegimos pensar, porque luego creemos que nuestra mente es ajena a nosotros, pero simplemente es una mente sin entrenamiento, es decir, es una mente que está al servicio de su falta de disciplina, porque la mente también se trabaja, ¿no? Se ujú, educa. ujú, Entonces, cuando vas trabajando esto, pues vas eligiendo pensamientos, vas conectando con sentimientos también nutritivos. Esto también tiene que ver con la parte física, porque a veces nos volvemos personas sedentarias, pero ujú, cuando comienzas a activarte, pues tú sabes, hasta oxigenas el cerebro y vas creando endorfinas, elementos que hacen que cambie tu manera de ver la vida, tus pensamientos. El movimiento es vida. ujú, Acuérdate que lo que se permanece estancado, pues se pudre, se echa a perder. ujú, Entonces, es parte de irnos conectando con estos movimientos. Y también ahorita hablabas de la caridad, que hay una frase fundamental que todos hemos escuchado de ayúdate que yo te ayudaré. Si nosotros no empezamos a ayudarnos a nosotros mismos, es como esta parte rectora de ley universal de la parte masculina y femenina ujú, del universo, que cuando nosotros nos movemos, la vida, el universo, la divinidad, pues se va a mover con nosotros.
¿no? Pero nosotros necesitamos ser generadores de movimiento primero para que esta otra parte haga su función. Entonces, ahí es donde vienen todas estas cosas que te decía, ¿no? La sincronía o los milagros o toda esta cuestión de cosas que ni llegas a imaginarte, pero sí es cultivar precisamente brindándote un espacio, haciendo lo que amas, porque luego somos esclavos precisamente de un empleo que no nos gusta, de relaciones tóxicas que nos están enfermando, ¿no? De diversas actitudes, acuérdate, de todo esto oscuro que vive en nosotros, es decir, nuestra amargura, nuestra tristeza, nuestro enojo, eh, pues no es nada más que una manifestación de que vas en un camino equivocado. Entonces, cuando te vas alineando precisamente, ¿sabes qué? A mí siempre me ha gustado hacer esto, pues hazlo, ¿no? Dice una marca de ropa y que hacen también tenis, pues solo hazlo, ¿no? Te dicen. Y de eso se trata, hacerlo, ¿no? La parte de la acción, porque a veces procrastinamos y es maravilloso planear y pensar e imaginar, pero la parte importante también es ir concretizando, es ir aterrizando, es ir haciendo, es ir precisamente, pues hay gente que dice, tengo múltiples ganas de ayudar a la gente, sí, pues, pero ¿qué estás haciendo, no? Decía una vez un maestro, ¿no? Que le gustaría resolver muchos problemas en el mundo y dice, primero reconcíliate con tu vecino, con tu hermano. Yo, por ejemplo, me he acercado a personas que de una manera he afectado con mis decisiones pasadas y algunas me han tomado la disculpa porque han sido honestas y desde el corazón y otras me han dicho, ¿sabes qué? Pues gracias, pero no te quiero en mi vida. Y también es respetar eso, ¿no? Porque cada quien tiene sus propias heridas. De hecho, Miguel Ruiz en La Maestría del Amor habla de un cuento, ¿no? De eso. Es como si nosotros estuviéramos quemados y tuviéramos como espinitas que cuando vamos conectando con las otras personas, pues cada quien trae sus propias heridas, cada quien va cargando sus propios miedos, sus propias carencias, y ahí es donde también vamos entendiendo al otro, ¿no? Entonces, cuando tú vas bendiciendo, ¿qué quiere decir? Hablar bien de ti, del otro, porque luego a veces criticamos, ¿no? Hasta figuras de poder o al vecino y, ok, hay que aprender a ver lo bueno de X persona, de mí mismo, ¿no? Porque cualquiera maldice, es decir, cualquiera habla mal de, ¿no? Entonces a veces vivimos en estos juegos de polarización de, yo tengo la respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo te platicaba cuando tuve la fortuna de ir a Monterrey, y me encantó cómo los empresarios no se han esperado, ¿no? A que a veces las autoridades hagan su función, ellos mismos se han movido, han intercolaborado y han hecho espacios de esparcimiento y lugares maravillosos a través precisamente de hacer las cosas, porque quieren un bienestar, ¿no? Entonces, cuando tú estás bien, cuando empiezas a cultivar este bienestar en ti, esta tranquilidad, esta paz, no necesitas ni hacer nada. Hay personas que yo he tenido la fortuna de conocer que sin decir una palabra, porque tenemos, tú sabes, un campo electromagnético, con su propia presencia transforman el ambiente. O sea, no necesitan ni hablar, ¿sí? Con su presencia, o inclusive a veces ni siquiera necesitan estar ahí, porque los pensamientos son sumamente poderosos, como lo viste en este libro de mi maestro Geshe Michael. Él habla que son las semillas más poderosas, los pensamientos. Entonces, a través de un pensamiento podemos transformar nuestra vida y el mundo entero, ¿no? Porque al final de cuentas, el amor mismo es el núcleo precisamente de todas las cosas, ¿no? De hecho, hay una parte en los principios de los milagros, de un curso de milagros, que dice que es precisamente el amor como ese núcleo o ese centro el que genera lo inimaginable, ¿no? Cuando realmente salen de ahí las cosas, cuando realmente estás hablando desde el amor, estás hablando desde esa parte auténtica dentro de cada uno que ahí está y que simplemente le dejamos mostrarse. Sí. Fíjate que yo creo que el amor, ahorita me quedé reflexionando de cuántas veces hablabas del perdón, amas a alguien y aparentemente acabas odiando a la persona, o sea, se acaban siendo chispas incompatibles. Más sin embargo, creo que es una versión muy, muy, muy limitada, muy escasa de nuestra conciencia,
que si damos un paso hacia atrás desde un punto de vista de qué está haciendo el amor aquí, en realidad siento que nos está protegiendo, nos está enseñando, nos está mostrando, porque a veces es necesaria la lección. Yo, en una situación personal, hace poco me di cuenta que el amor realmente fue por las decisiones, a veces tienen un fin mayor desde el amor que no alcanzamos a ver y que con el tiempo, tal cual, las vamos a entender. Espero no ser muy confuso con todo y estar hablando yo solo, ¿verdad? Pero me refiero, siento que siempre el amor tiene una visión más grande. Yo les digo, cuando estén en una situación, pregúntense, ¿qué haría el amor en este momento? ¿No? A lo mejor estoy desesperado, a lo mejor estoy triste, a lo mejor no he perdonado, a lo mejor siento rencor por algo, pero si das un paso hacia atrás, te sales de ti, de tu ego, de tu limitada conciencia, al menos ahorita que está en expansión, decir, bueno, ¿qué haría el amor en este momento? ¿No? Y creo que eso nos invita a transformarnos y a conectarnos. Eh, Siento que estamos pasando por una época muy distraída, en donde el individualismo está sumándose, como bien mencionabas, con frecuencias que no favorecen todo esto. Y está en nosotros recuperarnos y empezar a hacer esas uniones, esas conexiones que mencionabas, de empezar a entender otra vez. Es como si volviéramos a aprender de que tenemos que estar juntos, de que tenemos que estar unidos, de que tenemos que sumar esfuerzos. Y si lo hacemos desde el amor, en el sentido de saber que tú eres la otra persona, que todos realmente, más que estar conectados, somos uno, ¿sí? Y que lo que le pasa a uno nos pasa a todos a diferentes niveles y diferentes frecuencias, creo que puede empezar a ver una diferencia, pues, sobre todo en las generaciones nuevas que vienen, ¿no? Carlos, no me gustaría dejar de platicar de tu intención, de tu proyecto, de cómo has encontrado ahorita en este caminar una reestructuración, un rediseño de lo que venías haciendo y hacia dónde crees que debemos movernos, que obviamente siento que es la visión que tienes hoy, tu propósito, hacia dónde tendríamos que movernos, hacia dónde te vas a mover tú, qué traes en el corazón que sientes que puede ayudarnos a reconectar esto como amor, como principio y destino, a fin de cuentas, como origen y destino, ¿no? Es decir, ok, venimos del amor, reconocemos el amor, hay que entrar en la conciencia del amor, ¿cómo lo usamos para alinearnos a este destino? Platícanos un De poquito. acuerdo. Me gustaría comenzar a responderte esto. Ahorita me hiciste recordar algo. En el Ujú, 98 estaba estudiando en la universidad y se me ocurrió hacer precisamente una especie de revista. ujú, Utilicé el nombre de un proyecto de uno de mis mejores amigos que estudiábamos juntos en cine. Él tenía un proyecto cinematográfico que quería, en una parte de la película le decían, hoy estudia X, ¿no? Mi amigo Lado de la Cerda, que tengo mucho tiempo sin verlo. Y, y decidí llamar a ese proyecto así, Día X. Y el encabezado del primer número de ese proyecto decía el egoísmo como semilla de la destrucción, que es justo ahorita de lo que hablabas. ujú, Entonces, retomando, y quería partir de ahí, porque a final de cuentas, posteriormente ese proyecto fue evolucionando. Yo tuve un proyecto que construí que llamé Amor en Expansión, donde brindaba pues lo que hago, ¿no? O sea, la consultoría, la capacitación, el acompañamiento, mis cursos, clases, diversas cosas, de ujú, herramientas. También creé en ese entonces una estación de radio por internet que se llamó Alquimia Radio, posteriormente evolucionó en Alquimia Televisión, y ahí fue donde necesité precisamente un espacio para mí, porque atravesé el trago amargo de mi divorcio, que fue uno de los
situaciones más fuertes que me ha tocado vivir en esta vida y pues fui precisamente a brindarme este espacio de nutrición, de sanación, viendo cosas que tenía que resolver, que trabajar. Y ahí es donde también quiero tocar un punto fundamental, que el amor también a veces, Fer, no todo es ternura y dulzura, porque a ese proyecto a mí me invitó un tío. Ujú, Él tiene esta parte de fuerza y de disciplina y de tesón, ¿no? ujú, Y él habló conmigo y me dijo, ya es tiempo de que realmente crezcas y te conviertas en un hombre, que madures, que ya dejes de jugar a diversas cosas y veas las cosas como son. Y a veces, como tú sabes, a veces la medicina no nos gusta, pero es necesaria. ujú, Entonces, en este caso a mí sí me ayudó. Me invitó precisamente a ver todas esas partes de las cuales me hacía tonto. Era como fácil, ¿no? Autoengañarme y todo, y a final de cuentas trabajé con eso. Y ahora que regreso hace unos meses, después de este trabajo profundo, alquímico, de muerte y resurrección, precisamente digo, bueno, vamos empezando de nuevo de cero, porque eso me invitó, ¿no? A través de mis guías espirituales que estuvieron acompañándome en mi camino. Dijeron, te permitiste volver a nacer. Entonces, en esto construyo un proyecto que ya tenía. El nombre en sí es un juego de letras, XPRNZ. El eslogan es posible. Es precisamente, se trata, a final de cuentas, de crear un espacio, un refugio, un ashram, donde puedes encontrar ahí diversas cosas, desde hacer tus sueños posibles a través de un acompañamiento a nivel personal, a nivel familiar, a nivel organizacional, a nivel empresarial, eh, para precisamente también conjugar líderes, también brindar cursos, capacitaciones, también conocimiento y, sobre todo, por ejemplo, cuando se desató la pandemia, antes de irme a mi retiro, conocí gente muy hermosa, que primero nos reuníamos en Brindavan Delhi, que era un restaurante que también es un templo Krishna, y ahí se conjugaron diversas personas de diversos caminos religiosos, judíos, católicos, anglicanos, budistas, los mismos Krishnas, y nos dedicamos precisamente a brindar alimento diariamente a 500 personas, porque mucha gente se quedó sin empleo, entonces había muchas necesidades y fue la suma de voluntades de gente que a final de cuentas nos reunimos con ese propósito. ujú, Después, pues desfalleció ese proyecto, o sea, tuvo la mala fortuna de que de nuevo apareciera el ego y vinieron estos juegos de yo quiero llevarme esto y lo otro, o sea, tú sabes cómo juega esa parte, y me despido de ellos y después con amigos creamos precisamente esto mismo, de otra forma, 3 días a la semana, también lo hacíamos. ujú, Y eso sembró en la gente que estuvo apoyándome cosas maravillosas, porque yo les decía, regocíjate, que es una palabra en sánscrito que se llama tartuk, que dice mi maestro Geshe Michael. Cuando hagas algo bueno por alguien, no es de que te vanaglores, sino regocíjate de que estás haciendo algo bueno por alguien más antes de dormir. ujú, Y yo les decía, antes de dormirse, recuerden lo que estamos haciendo por la gente. Y empezaron a venir bendiciones en la vida de ellos. Uno de ellos estaba desempleado, después consiguió un trabajo, traía a sus hijas, a su esposa, a sus empleados, a preparar el alimento, a llevárselo a la gente. Entonces, este proyecto es más que nada eso, encontrar gente que tenga sueños, que tenga algún proyecto, es acompañarlo, hacerlo realidad y también crear este tejido de gente dispuesta a crear un espacio más amable. ujú, Obviamente desde hacer brigadas para recoger basura, llevar esta parte de los comedores, ¿no? De que hay mucha gente que a veces no tiene comida, entonces también hacer todo eso. Hay muchas funciones, hay muchas labores que se ujú, va a ir creando. Es como
un ente en sí mismo, ¿no? Como un ser con una vida propia, que a final de cuentas el núcleo del proyecto es el amor, ¿no? Okay. Es esta conjugación, por eso estamos hablando de este tema, ¿no? Como este origen de lo que somos y también como este destino hacia donde vamos, ¿no? Que a final de cuentas el amor se extiende, se expande y va llegando, ¿no? Porque va impactando de una u otra forma y me ha dado mucho gusto irme reconectando con gente que en su momento fueron mis alumnos y ahorita ya están pues concretando muchas cosas, ¿no? O sea, ya ves esa capacidad de amar que tienen hoy en día, que a veces no es necesario tampoco hacer esta labor, ¿no? O sea, hay gente que lo hace porque ya tenemos como, ya es algo que se vuelve parte de tu vida, pero siendo amable con tu pareja, siendo amable contigo, entonces desde ahí y a final de cuentas, pues por ahí va el proyecto, Fer, va creciendo, va nutriéndose Ujú. y, y pues por ahí es donde estoy haciendo este trabajo. Muy bien, Carlos, pues felicidades. Ahí vamos a ir sumando a nuestro alcance también. Y como bien mencionaba, pues aquí el mensaje es hay que ser amables, ¿no? Esa habilidad de amar con nuestra gente, con nuestro hijo, con el vecino, con la persona que sabes que está siendo empático, ¿no? Porque a veces hablamos mucho de empatía nada más cuando queremos conseguir algo, a veces para vender o ser empático para que me hagan caso, no, no, ser empático con la persona que está teniendo una labor, un oficio, atendiéndote detrás de la ventanilla, quizás teniendo labores de aseo en todo, en todo, en todo. A fin de cuentas, hay ocasiones en las que vas a pagar en el estacionamiento y la persona de adelante no trae una monedita porque no le acepta el billete y dice, yo la traigo ahí, ¿no? Porque todo lo que haces por los demás también te lo estás nutriendo a ti. Son estas semillas de amor de las que hemos estado hablando. Carlos, antes de despedirnos, siempre le hago una pregunta a mis invitados y la pregunta es, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Pues simplemente como alguien más, o sea, no alguien más como de los tantos que han venido a este mundo, que obviamente vivió, se equivocó, aprendió, sigue trabajando en este mejoramiento. Por ejemplo, yo creo mucho en este concepto japonés de la mejora continua, amo ese concepto, lo aplico en mi vida y en mi trabajo y creo que estamos en ese proceso, ¿no? De mejorarnos continuamente. No hay fin, el potencial del ser humano es muy amplio, es infinito. Entonces, a final de cuentas, después de que se siguió mejorando, pues no sé dónde va a parar esto, porque a final de cuentas, cuando sabemos y reconocemos nuestra esencia primigenia de la cual estamos hablando, pues lo imposible se manifiesta, Fer. O sea, y es cuando nos hacemos a un lado esta parte de nuestra personalidad y dejamos que esta fuerza suprema se manifieste a través de nosotros, hasta a través de nuestros pensamientos, de nuestra mirada, de nuestros actos. Y estamos en ese camino. Yo creo mucho en esto que decías tú hace rato, en este todos somos uno, una solamente, un solo corazón, viviendo y vivenciándonos en diversos cuerpos, ¿no? No solamente en los seres humanos, ¿no? O sea, en los elementos, en los insectos, en los animales. Es este juego precisamente el que te hablaba hace rato del maya, ¿no? O como nuestros antiguos lo llamaban, este espejo humeante, esta persona que se dio cuenta, ay, mira, todo está conectado, ¿no? O el mismo Siddhartha Gautama, ¿no? Que dijo, de aquí yo no me paro hasta eliminar el sufrimiento, ¿no? Y todo este conglomerado, ¿no? De cosas. Y a final de cuentas yo creo que por ahí va, por ahí va. Entonces, ¿cómo recordado? Pues como uno más, nada más, Fer. Muy bien, me encanta. Pues Carlos, toda la energía desde aquí, todo lo bueno, cuando encontramos, creo, un propósito mayor a nosotros y es puro y viene desde el punto del corazón, creo que la manifestación se va a dar porque estamos actuando en conexión con todas estas fuerzas que no alcanzamos a percibir, que así empezamos, ¿no? El amor es algo que no podemos definir, que no se puede encasillar en algo,
porque hacerlo sería, a fin de cuentas, un atrevimiento. Es como querer meter el universo a veces en un pedacito, ¿no? Cuando Un al grano de contrario, arena, ya en William un, Blake. en un grano de arena, así es. Te agradezco mucho, Carlos. Un Muchas placer. gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado esta entrevista. Nos despedimos, agradecemos. Si te gustó esta entrevista, no te olvides de compartirla, de suscribirte a nuestro podcast Pensamiento Vivo, así podemos llegar a más. Y bueno, les agradecemos mucho. Nos vemos, Carlos. Un Tengas placer, muy buena tarde. bendiciones. Igualmente. Hasta luego.